Pues me he enredado otra vez. Es como que no nos damos cuenta de que estamos grabando un vídeo. Estamos trasteando con la guitarra y no nos damos cuenta que estamos grabando un vídeo. Han ocurrido cosas. Pues nada, David se ha liado con... No has sido tú. Es verdad, esta vez para variar no he sido yo al que le ha dado por comprarse una guitarra, sino que se ha liado Jesús. Se ha liado. Se ha liado, ahí veis, espera, me aparto para que la puedas enseñar a cuerpo entero. Rock and roll. Es preciosa, o sea, es que es preciosa. Muy jefe. Hay que decir que la pagué yo, pero la eligió David. Me fui de viaje a Japón, sí, otra vez, ¿qué pasa? ¿Algún problema? David me decía, pero ¿y cuando vayas te vas a comprar una guitarra? Y era como, no. Pues sí. Y de hecho, ya llevaba mirada esta guitarra sin haber salido de casa y ya había fichado esto. Pues casi 400 euros más baratas, ¿eh? ¡Toma nota! Sí, lo que pasa que porque quería ver Japón, porque si no, no le sale a cuenta, porque los vuelos a Japón no están baratos. El vuelo me ha costado más que la guitarra, de hecho. Por eso. El vuelo me cuesta lo que esta guitarra en Europa. Que son Pero bueno, oye, que se ha pegado un pedazo de viaje por Japón y ha estado de nuevo por las calles de Ochanomizu. Aprovecho para deciros que hace mucho tiempo publicamos un vídeo con un resumen del primer viaje que hizo Jesús a Japón, que también estuvo en Ochanomizu y que también se compró una guitarra. ¿Qué me estás acusando de Vale, algo? así que os lo dejamos aquí para que le echéis un vistazo si queréis. Y si le dais like, os hacemos un vídeo con el viaje que he hecho este año, 2025, con otros vídeos y otras cosas nuevas. A ver, la realidad es que lo vamos a hacer igualmente. Eso es lo que te iba a decir. Pero vamos, que si le dejáis el like, pues queda mejor. Se le da like igualmente. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa. Y Jesús Espinosa. Y esto es Cosas de Guitarra. Ya venía con la idea de probar esta guitarra, también la que es HSS, la de 7 cuerdas y toda la pesca. La verdad es que venía con la idea de probar la gama Q de Ibanez. Esta es una Ibanez Q52PP. Y nada, probé varias y la que más me cameló fue esta y esta en verde. O sea, las dos me daban la sensación de que el tacto, el rollo de la guitarra y el sonido era el mismo. Y entonces escribí a David y le dije, David, ¿cuál te gusta más, la marrón o la verde? Y David dijo, la marrón. Pues la marrón. O sea, si elegía yo, habría elegido también la marrón. Pero la verde también me gustaba. Pero es verdad que la beta de la tapa está chulada en esta guitarra. En la verde no molaba tantísimo. Ya, estoy de acuerdo. A mí me pasó eso, que lo que me encantó fue el dibujo de la tapa. Y dije pues para adelante con la marrón. Y nada, la experiencia... Bueno, comprar guitarras en Japón es una gozada, la verdad. Anécdota, ¿vale? Llego a la tienda. La tienda en la que compré esta guitarra se llama Guitar Planet, ¿vale? Según llegas a Ochanomizu, es la que hace esquina a la derecha de la calle, la primera tienda que hay, ¿vale? De hecho, hay varias de Guitar Planet seguidas, pero es que Bass Planet, Acoustic Planet, ¿no? En plan, pero son todas la misma, realmente la misma cadena de tiendas, que es Guitar Planet. En Guitar Planet atendían dos metaleros japoneses muy majos. Uno no hablaba ni papa de inglés, pero ni papa, o sea, sonreía y asentía así, en plan de... no se estaba enterando ni del nodo. Y el otro sí pilotaba algo de inglés. Y el caso es que justo antes que yo entró otro chaval, un japonés, y dice, ¿me bajas esa Jackson RR de ahí de 2.500 pavos? Dice el tío, sí, claro. Dramatización, intentando aproximarme lo más que pueda. Pues como yo tocando con la Majesty, ¿sabes? Que de repente soy muchísimo peor, ¿sabes? Y el tío empieza... Así, increíble. Me mira el japo en plan de... ¿Qué está pasando? Y encima estuvo probando un mazo rato la guitarra. Esperé religiosamente a que el tío acabase. No llegó a acabar. Y me llegó el chaval que hablaba algo de inglés y me dijo, ¿qué buscabas? Y digo, quiero probar todas las de esta serie. Porque había como 5 o 6 modelos. Sí. Tenían una edición especial que tiene los trastes de otro material que no es acero. Estos son de acero y me parecía absurdo elegir la otra guitarra. Además se veían rollo... color latón, ¿no? Ya. Como amarillos. En plan dorado, pero dorado raro. Sí. Dorado rancio. La guitarra era muy bonita, pero no termina... De hecho, el tío me lo dijo, en plan de esta gama a mí me parece un poco fracaso, porque no le han puesto trastes de acero, me parece que eso no tiene sentido en este tipo de modelos de guitarra. Y le doy es que normalmente cuando los trastes no son de acero suelen ser de latón. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que duran un poquillo. Que te duran poco. O sea, si es una guitarra que uses mucho, va a tener que pasar por luthier en unos poquitos años. Y de hecho yo la he comprado para que sea mi guitarra batallera total. Y el caso es que, pues eso, probé una que es como esta, pero multiescala, color azul oscuro con golpeador, HSS. Y me gustó,
Pero me gustó esta que era como... Me parecía más bonita. No tenía multiescala, que era algo que, joder, voy a tocar con ella en estándar, no necesito de eso. La simulación a single, o como quieras llamarlo, ¿no? El formato single de estas pastillas me suena súper bien. Sí. Entonces no eché de menos el hecho de que fuese HSS, que era lo que no tuvieras una single de verdad, porque es verdad que cuando spliteas una humbucker para que suene a single, nunca es exactamente igual. Pero hay guitarras, como por ejemplo las Music Man que tengo ahí, que ya quisieran muchas pastillas single sonar tan single como la spliteada. Y el caso es que a la conclusión a la que llegué era como, me gusta mucho más como suena esta, pero bueno, probé unas cuantas, me quedé entre esta y este mismo modelo, pero en verde. Y ahí es donde te di a elegir. Y si hubiese elegido yo habría pillado la marrón, pero creí que, digo, vamos a dejarle participar en el juego, ¿no? Claro, yo veo ahí y pone 146.000 yenes, creo que eran. Tenía calculado, digo, esta guitarra en Europa vale 1.200 pavos. Y cojo con un conversor de divisas y me pone 860 euros. Y digo, ¿qué? Y ahí fue como le llegué al tío y le dije, me la envuelves. Además fue gracioso porque Jesús ha ido muchos días a Japón, estuviste como 2 semanas. 17 días. Y la idea era ir a muchas tiendas y probar muchas guitarras, aunque tenía una idea preconcebida. y triunfó el primer día. Claro, no, como la vi muy bien de precio, me gustó mucho la guitarra y aunque todavía me quedaban 5 días para volverme, lo primero que hice fue, entré en la tienda, me compré la guitarra y luego ya me fui a visitar otras tiendas, ¿sabes? Pues es peligroso, porque luego... ¡Damn! Sí, no, la verdad es que no me arrepentí ni por un segundo y probé un montón de guitarras. Ya. No te hacen tanto caso si vas con una guitarra ya comprada. Con toda la razón del mundo, ¿no? Tiene sentido. La compré casi según llegué y de hecho fue un poco en plan de como iba encima con ella, me di un par de vueltas por las tiendas, pero se puso a llover a fuego y me volví para el hotel. Y ya volví al par de días. Y ya sí que estuve dando vueltas por Ochanomizu y tal, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Así que si no te lo quieres perder, pues te suscribes, campeón. Vale, pues nada, vamos a hablar un poco de la guitarra en sí. Podéis ver, primero, que el diapasón es de arce tostado y además es de ojo de pájaro. Lo que llaman ojo de pájaro son esos nuditos que en realidad es como una enfermedad que tiene la madera, pero bueno, no es la primera guitarra que tenemos con ojo de pájaro. Yo he tenido 3, conservo una. Lo que pasa que el diapasón es de palo rosa, el ojo de pájaro lo tiene solo en la parte trasera. Este lo tiene en el propio diapasón y es precioso. Vamos a ver si se ve así en plan de cerca, pero es probablemente el diapasón más bonito que te he visto en una guitarra tuya. Y eso que la Stramber también es una fábula, ¿eh? A Jesús el concepto Stramber, que al final este es un poco el mismo rollo, le cautivó desde que se compró la de 8 cuerdas. De hecho, esto es como la respuesta de Ibáñez a Stramber. Sí, tal cual. Es más, ahora Stramber ha sacado una gama un poquito más barata. Y compiten directamente con esto. Que no lleva multiescala, lleva los trastes rectos, igual que esta. Y en precio andan ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que son acabados, los colores son planos, los diapasones son cero atractivo, lo único que tiene es el endurneck, que a mí me la suda poco, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Bueno, la cosa está que el barniz que tenga es no lo notas. O sea, realmente la notas porosa. Tanto en diapasón como el propio cuerpo de la guitarra. La parte trasera podéis ver, no sé si se aprecia bien, pero podéis ver que está muy desnudo. Es como si fuera madera sin barnizar. Obviamente siempre hay una capa de laca para proteger la madera, pero al tacto es como si no tuviera nada de laca. Y eso la hace súper agradable. Bueno, la guitarra es ligera. O sea, no os hacéis a la idea. Claro, la Stramber también es muy ligera, pero como es de 8 cuerdas, quieras que no, ese mástil más grande, etcétera, que pese un poquito más. Es muy ligera la Stramber igualmente. Pero esto es, pues yo qué sé, la guitarra más ligera que he tenido en mis manos. Sí, yo diría que jamás en la vida. La tapa es un espectáculo. O sea, es que es un auténtico espectáculo. El diseño es súper ergonómico. El mástil es bastante ancho, que Jesús es muy amigo de los mástiles así un poquito más anchos. No es muy fan de a lo mejor los Wizard 3 de Iván. Es como una AZ. De hecho, era un poco, a la hora de probarlas era un poco con lo que iba escéptico, porque no quería que la guitarra fuese... Sí, el agarre sí te da la sensación de que es de juguete, ¿sabes? De lo fino que es el mástil. El caso es que a mí personalmente la experiencia de tocar me gusta más el mástil de la Stramber por la forma que tiene, que te obliga a colocar el pulgar donde debes. Eso se llama endurneck. ¿Sabes? Y es verdad que en esta no lo tiene redondeado. Pero aún así la guitarra es de lo más cómodo que he probado jamás. Al final estos conceptos modernos sobre todo tienen en cuenta la ergonomía. Esto es guitarra para tío que trabaja con ella y que necesita que sea cómoda, que sea fiable, que sea ligera, etcétera. Y luego, el hecho de que no tenga pala, que a mucha gente no le gusta,
a nivel de viajar con la guitarra te pone las cosas mucho más fáciles, porque ocupa muchísimo menos. El hecho de que no tenga pala hace que la guitarra ocupe muchísimo menos y te cabe en la cabina. No hace falta que la factures. Bueno, sí la facturaste. En tu caso la facturaste, pero porque te la llevaste con caja y todo, ¿no? Claro. Pero que si hubiera tenido que subirla al avión no le iban a poner problemas, porque de verdad que en la funda no ocupa nada. Además es como las de Strandberg. Es más, vamos a enseñar la funda porque no está nada mal. Viene con una funda blanda, pero es una funda... Para no ser estuche, es muy rígida. O sea, realmente, joder, para ser una funda de serie, se nota que se la han trabajado. No creo que te pusieran problemas en un avión para subir directamente una guitarra con esta funda. Sin embargo, cuando llevas estuche o una funda más grande, es más problemático. Un poco más quisquilloso. El caso es que la guitarra ha venido sana y salva, no ha habido ningún problema. Sí. Vamos al grano. Si tienes interés en comprarte una de estas cosas, en Europa son ligeramente más caras, ¿vale? Al fin y al cabo, una Ibanez es una marca japonesa. Curiosamente, estas están fabricadas en Indonesia. De hecho, el pibe me lo dijo. La guitarra realidad es Indonesia. Y le dije, ¿y qué? O sea, quiero decir, yo toco con la guitarra, a mí me da igual dónde la hayan hecho. O sea, tenemos que acabar con ese falso mito de que una guitarra fabricada en Estados Unidos pasa los mejores controles de calidad, cuando luego son algunas de ellas es como que... No, depende de la guitarra. O sea, claro, y de la marca, y del tío que esté trabajando ese día. Sí. Entonces, como que una guitarra sea americana no garantiza nada. Cuando una guitarra no es de fabricación artesana, no te la están haciendo guitarreros, no te la están haciendo luthieres. Está trabajando un tío en una fábrica, en una cadena de montaje, que podría estar trabajando en una empresa de tornillos. Podría estar haciendo llantas. Claro, exactamente, pero hace guitarras. Entonces, no nos equivoquemos, es verdad que ciertas gamas, luego en el proceso final, hay un tío que sí pilota, que la ajusta y le da el visto bueno. Y luego tú lo pagas, Claro. O sea, para que ocurra esa parte... Tienes que gastar. Hay que matar la gallina. Pero que no nos equivoquemos, que en Indonesia se fabrican guitarras increíbles. Las Strandberg son increíbles y se fabrican en Indonesia. Menos de 1.000 euros en una guitarra para uso profesional y vamos, pretendes usarla profesionalmente como guitarra principal, me atrevería a decir. Bueno, a ver, pretendo usarla mucho porque es una guitarra como muy cómoda, muy ligera, muy de para todo terreno, ¿sabes? Que de hecho es una cosa que vais a comprobar ahora, que la jodida vale para todo. No tiene mucha historia, es muy parecida a lo que sería una Strandberg, lo único que no hacen ese recorte aquí, digamos, yo creo que lo suplen con este hueco de aquí, para poder ponerte la guitarra así, para cuando quieres tocar algo muy técnico, para practicarlo. Pero yo creo que casi es una cuestión prácticamente estética, yo creo. Sí, de hecho tiene dos enganches para la correa, se pueden ver, tiene uno aquí y otro aquí. Y eliges dónde te pones, yo me pongo en el de arriba, pero vamos, llevo la guitarra súper sobaquera, llevo la guitarra aquí arriba. Es que yo creo que estas guitarras están pensadas para ser sobaqueras, por eso... Sí, es que yo creo que pareces un full, ¿no? Una guitarra de estas a la altura de la rodilla es como... no tiene mucho sentido, ¿no? No sé, no le veo la gracia. Yo creo que a más grandota y culona sea la guitarra, más sentido tiene que la... Sí, que la toques abajo. Pastillas son las Ibanez Q, que si os fijáis, si las veis de cerca, intentan ser así algo como unas Varenucles, ¿no? Sí, de aspecto las tapas son como las de las Varenucles. Tienen ese intento de Varenucle. Me gusta estéticamente que sean gris mate industrial, sin pulir. Están guapas. Tiene mucha gracia. Y el puente es de estos, como las Strandberg, que realmente son 6 puentes, ¿no? Claro. Uno por cuerda. Atornillas las piezas individualmente y entonces puedes manejar el octavado y la altura de cada cuerda de manera totalmente independiente. La verdad es que está muy bien pensado y el sistema de microafinación que te permite olvidarte, porque aquí arriba no hay clavijas, aquí no puedes afinar. Siempre vas a tener que afinar abajo. Lo único que me falla y que no tiene ninguna de las de la gama Q es que no tienen trémolo. Ninguna. De hecho, la pregunté. ¿Tienes de esta pero con trémolo? Y me dijo, no llevan. Por lo menos las que tenían en la tienda. Strandberg sí tenía un puente con trémolo, ¿verdad? Sí. Es un poco feo a nivel estético, pero por lo visto... Sí, pero hombre, si es muy funcional... Claro, al final lo importante es eso. Bueno, a ver, la estética también... O sea, esta guitarra te enamora por el aspecto que tiene también. A ver, tiene que gustarte, no es para todos, pero, joder, es muy bonita. Es extremadamente bonita. A mí el hecho de que sean headless, a lo mejor hace un tiempo me rompía un poco más, o sea, me extrañaba un poco más, pero ahora que ya se han popularizado tanto, ya te acostumbras a la vista y ya no... las ves y lo único que te resultan pequeñas. Si te gustan las guitarras más grandes o que sobresalga la pala o lo que sea, pues a lo mejor no termina de camelarte, pero a mí, ya te digo, la estética de una guitarra me suele dar igual. O sea, a mí lo que me gusta de una guitarra es cuando la cojo, toco con ella y siento cosas. Oye, tengo una pregunta. Me funciona. Si no. Esta guitarra, estos dos salientes que tiene aquí, ¿se podría colocar en un...? Pues es probable, pero no lo vamos a comprobar. No, sí, hombre, vamos a probarlo en directo. Se viene el desastre. Se viene el desastre. Perfectamente, o sea...
Acabo de generarme a mí mismo una necesidad. Quiero una guitarra como esta. Quiero una guitarra así. Pues mira, si te la compras de 7 cuerdas me hace un favor porque me vendría bien una. La gente dice que el número adecuado de guitarras es las que tengas más una. Pues yo estoy en más 2 ahora mismo, pero circunstancias de la vida. Es que me compré un pie donde pongo las guitarras y me sobran 2 huecos, ¿no? Uno. Entonces estoy como, oh no. Ahora tengo que rellenar 2 huecos en vez de uno. Vale, la litrónica, pues un tono. Sí. Va muy gustoso. Un volumen. Sí, eso es lo que os iba a decir. Se le nota. Sí, se le nota bien. No sé. Esas cosas se notan. Posición de 5 posiciones. Y con esto cambias un poco la fase / las posibilidades de las singles y las humbuckers. O sea, son 10 posiciones de pastilla. Claro, o sea, combinarían de manera distinta las pastillas entre sí según las distintas posiciones. Lo explico, puede que no sea exactamente así porque no lo recuerdo, ¿vale? Pero si está esta de abajo y metes la de abajo, es la humbucker. Vale. Si metes esta, es la single interna. Sí. Si metes la de en medio, son las 2 humbuckers. Las 2 humbuckers juntas. Si metes esta, es la single interna. Sí. Y si metes esta, es la humbucker de arriba. Y luego, si cambias esto, es esta, la humbucker en fase. Si metes esta, es la single externa. Ah, entiendo. Si metes esta, son las 2 singles internas. Si metes esta, es la single externa. Sí. Y si metes esta, es la humbucker en fase. Claro, o sea, al final tienes 10 sonidos totalmente diferenciados. Y si realmente son 10 colores muy diferenciados, lo convierte en una guitarra ultra versátil. Tan versátil como si fuera una guitarra de 3 pastillas. Efectivamente. Más aún. O sea, a ver, luego también solo gana, por ejemplo, HSS, la versión HSS también tiene... Sí, o sea, tiene el switch. Multiplicas otras 5 posiciones más gracias a la nueva pastilla, sí. El acceso al alma está aquí, el Stramber está aquí. ¿Vale? Sí. Yo creo que en este caso no creo que haya mucha diferencia porque lo que suele afectar es que cuando la guitarra tiene pala, estás quitando madera de ahí y si reciben un impacto ahí, es más probable que se rompa. Estoy convencido de que en el caso de las Stramber no, o sea, no es un problema. No es un y problema aquí el hecho de que la hayan puesto aquí tampoco es porque es esto que metes por aquí. Para mí, ideal, el mejor acceso de alma que existe es este. Oye. Este sistema es el mejor, el más cómodo para ajustar. Y luego la parte trasera, os fijáis, rebaje arriba, rebaje abajo, bélica, es como... Es lo más ergonómico de lo ergonómico. Sí. Tocar a ver, arriba yo diría que el cuerpo de la Stramber es aún más ergonómico. Pero por el corte este aquí que lo hacen Claro. para ponerlo así. A mí personalmente, estas guitarras me han entrado mucho por los ojos, pero también tenía la curiosidad de sentarme y tocar con ellas, porque tenía miedo de que el mástil fuese muy estrecho, de que me ocurriese lo que me suele ocurrir con las Ibanez. Y no me pasa con esta. Yo... a ver, seguro que si lleváis tiempo siguiendo el canal me habréis oído decir más de una vez que yo con Ibanez tampoco es que esté flipado. Pero es que me tiene loco la fucking guitarra. O sea, la tengo desde hace un par de semanas que he vuelto de Japón y es que me la llevo todos los días a la escuela. Sí. Estoy todos los ensayos, voy con esta, todo es con esta. Bueno, me bajé del avión, dormí y me fui a dar un bolo y lo digo con esta guitarra. Sin haber ensayado el repertorio ni nada, pero luego fue bien, la verdad, menos mal. Bueno. Tiene luminlays en el canto, aunque los frontales son normales, los del canto sí son de estos que si estás en la oscuridad pues brillan y los ves bien, lo cual... Eso es una cosa que no entiendo por qué no lo meten en toda la guitarra, no creo que sea muy caro meter luminlays. Yo creo que va a ser una tendencia a... Claro, cada vez mayor. Es tan práctico que tenga luminlays, o sea, el que ha tocado a oscuras lo sabe. Hay 2 cosas que son vitales, que es tener una lamparita que te ilumine los pedales para poder ver que ya no lo que estás pisando, porque lo que estás pisando lo ves, pero es que a veces, sobre todo cuando estás loco como yo y tienes 200 millones de pedales, necesitas saber cómo están colocados, o sea, cómo está cada potenciómetro, porque hay veces que los quieres de otra manera. Es más, yo muchos de mis pedales los tengo con piecitas de goma para poder con los pies mover los potenciómetros, o sea, mi nivel de friquismo llega ahí. Ya, pero es lo que tiene. Bueno, y luego tiene aquí los anclajes y tal, con tres anclajes detrás, 3 tornillos, y por delante desatornillas aquí con la llave Allen, pasa la cola, pues igual que en una Stramber, exactamente. El sistema es el mismo. Han copiado, supongo que eso no pudieron patentarlo, y pues poco más. La verdad es que la guitarra es preciosa y el que diga que no, pues que le dé dislike al vídeo y se vaya a tomar viento. y se compre una Gibson Les Paul. Cómprate una Gibson Les Paul y a funcionar. Y es cómoda, comodísima. Suena de cojones, eso lo vais a comprobar ahora. Y nada, yo qué sé, vamos a darle mandangón. Venga, va. Venga, ve. Estoy en limpio, muy limpito además. Y le noto muchísimo sustain incluso en limpio, he de decir.
bici. ¿Sí? Dice 1.190 pavos con un rebaje, porque el precio original era 1.438. Ya. ¿Y a ti te costó? 860. Ya ves, chaval. Es que con la diferencia te podrías comprar otra guitarra. Vale, ahora estoy tocando con la humbucker. Voy a moverme a la posición que sería la posición 2. ¡Ay! Y aquí suena muy bonita. Vale, vamos a la posición central. ¡Guau! Aquí está gordita, ¿eh? Estas pastillas son buenas, ¿eh? Y son propias de Ibanez, ¿no? Son la serie Q de Ibanez. Pues se las notan buenas, ¿eh? Posición 1. Tenemos la clavija hacia allá. Y la posición 1. Eso es. Y ahora mismo tenemos la humbucker del puente. Y lo dicho, estamos con sonido limpio y sin embargo se la nota que está cabreada. Pero aún así define mucho. No es un sonido, no oscurece, no es gordote. Y la probé en un Marshall JVT, que no es un ampli que me flipe, ¿sabes? Vale, vamos a pasar posición 2. La posición 2 es la single más cercana al puente y la single más cercana al mástil. Estas dos. Ajá. Vale, posición 3. La posición 3 son las dos humbuckers. ¿A cuál? Vamos a la 4. La 4 son las dos singles internas. Joder, tío, esta posición es preciosa. Posición 5. Humbucker de mástil. Me encanta aquí, No suena nada fofa, Vale, vamos a cambiar. He puesto la posición en el voicing modo 2. Y ahora mismo estoy en la posición 1. Es humbucker de puente, pero la single interna está cambiada de fase. En todas las posiciones me gusta. Posición 2, single externa, esta. Ajá. Solo la single de abajo del tubo. Solo esa. Aquí me suena un poco más vintage. Vamos, posición 3. Son las dos humbucker, pero esta single y esta single están en fase. Sí. Bueno, daos cuenta. Bueno, en fase, ¿eh? No sé si se... Aquí se llama Power Tab. Es que... O sea, no es tan sutil el cambio entre posiciones. O sea, realmente son colores notablemente diferentes. Vamos con la 4.
Básicamente, 5. con el Switch en modo 2 podemos decir que te da singles. Y la otra siempre te da, aunque sean singles separadas, te da 2 siempre a la vez. ¿Ya has subido arriba en todo? Sí. Pues es la humbucker, pero la single de arriba está con el power tap. Vale, voy a cerrar el tono. Oh, muy bien. Buah, y encima es un tono con muy buen abanico. Me encanta. La mires por donde la mires. Métele un poco de chicha, a ver. Es una guitarra súper cómoda. De lo más cómodo que he probado jamás. Voy a dejarla ya porque ya os estoy hasta aburriendo. Pues la verdad es que no hay mucho más que añadir, creo que lo hemos contado todo. La guitarra es sorprendentemente buena para el precio, incluso pagando el precio de aquí. Sí, lo que pasa es que ahí me salía demasiado bien. Claro, Anyways, al que le molen las guitarras sin pala, porque si no te convence el rollo, pero es absolutamente increíble la relación calidad-precio que tiene. Sí. Es versátil, es preciosa, en mi opinión, es una guitarra súper bonita. Sí, los acabados de esta guitarra son lo que te encontrarías cuando te haces una mayonesa a medida. Algo así. O sea, yo la veo y digo, hostia, esto me suena a cuando te metías a Tom Anderson o a Mayones a hacerte tu propia guitarra. Del cual dejamos unos vídeos aquí muy guapos, muy graciosos. Y sin embargo está a precio asequible, a precio de gama media. Está muy bien de precio. Y me parece que es muchísimo mejor guitarra de lo que pagas por ella. Sí. Si estáis animados con el rollo de las headless, queréis una guitarra moderna que sea todoterreno para todo tipo de sonidos, de las mejores opciones que he probado nunca. Por no decir lo mejor. No, la guitarra está en un top muy alto de las mejores guitarras que he probado. Claro, aquí estamos teniendo en cuenta sobre todo el tema de que es una guitarra moderna, muy ergonómica, muy bien pensada para el músico profesional y no tiene las famosas cacas de Strato o cacas de Les Paul. Claro, es un concepto totalmente distinto. Estéticamente, pues muy probablemente a lo mejor los ojos se te van a cosas más clásicas, pero la realidad es que a mí me mola que te cagas. me encanta en esos precios. Te vas a cualquier guitarra legendaria y no se acerca ni de lejos a lo que nos ofrece esta guitarra. O sea, a mí me sorprende para muy bien. Es una de las mejores guitarras que he probado y creednos, hemos probado muchas guitarras de muchos precios y esta guitarra está fácil en el top 5 o top 10 de todo lo que he probado, ¿eh? O sea, ya te está digo muy bien que la guitarra, desde luego. No sé si tanto, pero está muy bien. Sorprende muchísimo. Sobre todo la relación calidad-precio. Lo que puedo decir es... Ojalá se nos hubiera ocurrido antes hacer reviews, porque literalmente hemos probado miles de guitarras de las que no hemos hecho reviews. Pues ya estaría todo pescado vendido, gente. Ale, sed buenos.